Bienvenidos a cada uno de ustedes a su programa, a su canal. El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, presente en esta mañana el temario titulado ¿Cómo entender la ley? ¿Cómo podemos realmente nosotros llegar a entender la ley? Ahora, ¿qué tipo de leyes se dieron en el Sinaí? En el Sinaí se dieron leyes ceremoniales que tenían que ver todo con respecto al santuario y los sacrificios. Ahora, sabemos nosotros, entendemos de que estas leyes fueron leyes temporales, que llegaron hasta la muerte de Cristo. Recordemos que en el Sinaí se dieron dos tipos de leyes, pero acá dice se dieron leyes ceremoniales. La pregunta es ¿qué tipo de leyes se dieron? Quiero que notemos muy bien esto. Ahora, estas leyes que se dieron en el Sinaí fueron todo un decálogo donde habían muchísimas leyes sanitarias. Ahora, ¿por qué había de que hacer énfasis a las leyes sanitarias? Se preguntó un momento por qué. Es que Dios la quiso dar, bueno, porque hay que darlas como normas, hay que llenarles el libro ahí de normas, de leyes. ¿O por qué realmente Dios se las dio en ese momento? Estas leyes sanitarias, solamente tomando una de las tantas leyes que Dios le ordenó a Moisés para que las escribiera. A ver, vamos a ir viendo algunas de ellas. ¿Por qué? En el desierto habían alrededor de 2 millones de personas. Ahora, vamos a ir buscando algunas situaciones lógicas. Yo les pregunto, cuando usted está fuera de casa, cuando sale al campo, va de paseo, va de viaje, número 1, ¿tendrá agua suficiente? ¿Podrá derrochar agua cuando está en el viaje, en el camino, fuera de casa? La poca agua que usted lleva tiene que medirla. Cuando salimos nosotros de paseo, de viaje, lleno ahí por si acaso agua para el camino, ¿no? Pero hay que ir usándola de manera cuidadosa, ¿no? Con mucha responsabilidad, ¿no? Porque en el camino puede presentarse cualquier situación y donde vamos a echar mano de ella. Entonces, aquí en el desierto, había pasado muchísimos meses. No tenían ellos en qué estar o cómo poder estar llevando agua. Entonces, la primera situación que ellos tuvieron que tener en el desierto fue la escasez del agua. Entonces, frente a esto es que Dios les dio aquí una norma. Les hizo Dios un requerimiento. Vamos a colocar leyes sanitarias para que ustedes usen con responsabilidad y también sabiendo de que aquí en el desierto no hay la facilidad de poder obtener agua. Había escasez de agua. Y había que cuidar al máximo, al mínimo, las epidemias. Había que cuidarse de las muertes que podía causar una epidemia. Eran más de 2 millones de personas. No eran poca cosa. Nosotros tenemos necesidades fisiológicas. También lo tuvieron ellos. ¿Cómo cuidar de todo esto? ¿Cómo salir de todo esto? Entonces es ahí donde Dios tuvo que colocar este tipo de leyes.
Sobre todo porque Dios realmente quería tener a un pueblo sano, Dios quería ver a un pueblo feliz, a un pueblo que pudiera tener la capacidad emocional, mental, física de cada mañana poder levantarse sano, bien, feliz, de poder ir a adorarle cada séptimo día sano, feliz. Dios no quería ver a un pueblo quejándose, un pueblo lleno de ayayayes, un pueblo lleno de dolores de cabeza. Dios no quería eso. Es por eso que Dios entregó estas leyes, llamadas las leyes sanitarias, muchas leyes sanitarias. También había una ley que se llamaba la ley cada 50 años. ¿Qué pasaba cada 50 años? Donde las propiedades se devolvían a sus dueños originales para así poder evitar una exagerada acumulación de riqueza. Pues cada 50 años las tierras volvían a sus dueños originales. Nos damos cuenta cómo Dios, en su infinito y grande amor, siempre está pensando en la felicidad del ser humano. Entonces, lo primero que nosotros analizamos esta mañana, o la primera conclusión que podemos llegar en esta mañana, es que Dios entregó siempre un decálogo, ya sea a través de los 10 mandamientos o a través de estas leyes ceremoniales que se entregó allá a través de Moisés. Lo único que Dios quiso fue que ellos llegaran a ser personas felices, que ellos llegaran a ser seres felices. Ahora, de ahí a acá que esto se ha distorsionado, ya ese es otro asunto. Pero que Dios siempre quiso ver la felicidad de cada uno de ellos, reflejada en los rostros de cada uno de ellos. Y cuando hay felicidad, cuando estamos felices nosotros emocionalmente, entonces también podremos nosotros tener el privilegio, el gusto, el deseo, las ganas de poder también nosotros servir a Dios con esa misma alegría. ¿Podrá alguien decir que está contento, que podrá alguien ir a la iglesia y cantar gran gozo en mi alma hoy, cuando está todo acongojado, dolorido, triste, demacrado? ¿Podrá? No se puede. Por más que te digan, vamos hermano, ponle ganas, échale ganas, no se puede porque hay un dolor aquí dentro que no te deja ser feliz. Y cuando el dolor duele, vaya la redundancia, pues duele. Chánquese una uña, a ver, no significa nada, pero duele, duele, llega hasta el fondo del corazón. Y hasta a veces hasta nos impide comer, hasta nos impide caminar, solamente siendo la uña de un dedo de la mano. Porque todo nuestro cuerpo tiene una conexión que depende la una de la otra, por más insignificante que sea. Todas están de una manera muy tan interconectadas que depende la una de la otra. Entonces, el deseo de Dios era de que nosotros podamos ser felices mirando, observando las leyes, tanto la ley de Dios como también las leyes hoy, las leyes físicas, las leyes que nos entrega el gobierno. Que nadie pueda andar corrido, escondido, que ya si sale a la calle, ya ve un patrullero que tenga que correr a esconderse porque vienen a buscar. Miren, hasta Dios en su inmenso amor pensó en todo esto y antes de todo esto Dios comenzó a colocar ciertas normas. Ahora, ¿por qué los colocó Dios? ¿Fue necesario Dios entregar tantas leyes más allá de los 10 mandamientos, entregar todo un decálogo escrito a través de Moisés? No fue necesario, pero por las circunstancias es que Dios la entregó. ¿Ha visto usted hoy en día mucha gente que lo quiere escrito, no? Hay mucha gente hoy que lo quiere escrito, lo quiere ahí en el papel, lo quiere ahí detalle por detalle.
A veces cuando miro cuando se hace un contrato, por ejemplo, ¿no? Hay 3 hojas, ¿no? ¿Por qué tanta escritura? ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos todo al detalle. ¿Y dónde dice? ¿Y por qué dice? ¿Y qué es? Tenemos una mente muy turba, muy turbiada, ¿no? Tenemos una mente muchas veces que está muy tapada. Es por eso que Dios tuvo que colocarles, ¿no? Ahí uno por uno, detalle por detalle. Y el día tal tienes que hacer esto, y el día sábado tienes que hacer esto, hacer lo otro, no camines más, ¿ves? Porque muchas veces queremos con el son de poder justificar nuestras faltas, queremos irnos al mínimo detalle. Pero aquí no dice que es malo hacer esto, pero se sobreentiende, pero como nuestra mente no está en esa capacidad de poder sobreentender todo eso, es que Dios tuvo que entregarlos de manera desmenuzada para que nuestras mentes pudieran asimilar. Pero Dios quiso ahorrarse todo ese trabajo, ¿sí? Dios se hubiera ahorrado todo ese trabajo tanto para él como para Moisés, como para el pueblo, porque finalmente el pueblo tenía que comenzar a leer todo el decálogo. Uno por uno, familia por familia, comenzar a leer ahí decálogo por decálogo, llamar a toda una asamblea, y Moisés tuvo que comenzar a leer decálogo por decálogo, punto 1, punto 2, punto 3, vamos a la siguiente ley, otra vez punto 1, toda una asamblea. Pudo haberse evitado todo esto, si es que el pueblo se hubiera tomado en serio cuando Dios les dijo, les voy a purificar, les voy a santificar. Ahí tenemos un problema. El pueblo no se quiso purificar, el pueblo no se quiso santificar, el pueblo no quiso dejarse librar por Dios, limpiar por Dios a través de la alimentación. Y si Dios limpiaba su estómago, también estaba limpiando sus mentes. Pero como ellos no quisieron, entonces Dios tuvo que seguir en esta situación, pensando en la felicidad de ellos. Pero que a pesar de ello, muchos de ellos fueron en contra, por más que estaba escrita, por más que estaba ahí plasmada, por más que se les leía, muchos de ellos fueron contra. ¿No sucede lo mismo hoy a nosotros o no? Por más que usted lo encuentra aquí en la Biblia, por más que aquí nos muestra la palabra de Dios, qué hay que hacer, cómo debemos alimentarnos, cómo debemos vivir, qué debemos hablar, qué no debemos hablar, cómo guardar el sábado. Por más que se nos muestra vez tras vez, sermón tras sermón, lección tras lección, mañana tras mañana, matutina tras matutina, año bíblico, y todo, podemos ir haciendo toda una enumeración de todo lo que leemos, de todos los recursos que hoy tenemos para poder leer. A pesar de eso, nosotros seguimos haciendo caso omiso a esos mandatos y seguimos siempre viviendo bajo nuestra propia manera, entendiendo el mensaje a nuestro propio criterio, rompiendo muchas veces las barreras de cada uno de ellos. Y luego tiene que venir la cobranza de la factura. Y ahí es donde corremos a Dios, Señor, ahora sí, mírame. Mira, soy tu hijo, soy tu hija, mira, yo te sirvo. Pero cuando tenemos que enfrentarnos frente a la ley, muchas veces nosotros la estamos ignorando. La estamos pasando por alto. No, esto no, esto no, esto sí, esto de aquí, no, no, no. Entonces dice Dios, ahora, ¿qué puedo hacer para ver a mis hijos felices? ¿Qué más puedo darles para ver a mis hijos felices? Y es ahí muchas veces que Dios tiene que darnos un toquecito, tiene que darnos Dios muchas veces, a veces nos da un pequeño tic, o a veces ese pequeño tic ni siquiera nos hace cosquilleo,
Y Dios tiene que pasar a un siguiente nivel, con el son de salvarnos. Ya tiene que agarrar la vara. Tiene que muchas veces Dios coger la vara y darnos con la vara. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque nosotros se la estamos pidiendo a gritos y Dios con el son de salvarnos tiene que hacerlo porque quiere hacer que no nos regresemos. Pero a muchos de nosotros nos pasa que ni aún la vara nos hace regresar. Eso hizo con Israel, ¿no? Dios tuvo que ser la vara con Israel, porque era un pueblo terco, era un pueblo duro, un pueblo torpe. Y tal vez puede ser justificable porque ellos habían vivido toda una vida de esclavitud. Era justificable a una persona que ha nacido toda su vida en esclavitud. Hablarle con palabras suaves no funciona. Se ha dado cuenta que a mucha gente, cuando usted le pide por favor, no le dijo nada. Y mucha gente entiende cuando usted tiene que usarle un término fuerte. Muchas veces hay gente que entiende con palabras gruesas. ¿Se ha dado cuenta? Y no porque el otro sea malcriado, sino porque muchas veces es la única forma que puede entender. ¿Es el plan de Dios eso? No. Sino que ya se había acostumbrado a que realmente a este pueblo se le hable con fuerza, con dureza, con firmeza. Es por eso que muchas veces Dios tuvo que descender con fuego delante de ellos, con temblor delante de ellos. Tuvo que llamarlos ahí frente a la nube. La montaña se movía, vibraba, temblaba, para que ellos pudieran tener un poco, su corazón pudiera un poco ablandarse. Pero a pesar de ello, siempre fueron olvidadizos, lo mismo que nos pasa hoy en día a nosotros. Nos seguimos olvidando, olvidando y olvidando y olvidando y olvidando. Y en ese olvido llegamos a un punto tal de que nosotros comenzamos a burlarnos de Dios. Porque cuando nosotros no realizamos, no hacemos caso, cuando hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios, mi querido amigo, hermana, lo que usted está haciendo es está burlando de Dios en su propia cara. Porque Dios es muy claro, Dios nos entrega su palabra de manera muy clara. Pero cuando no le hacemos caso, es igual que nuestro hijo en ese momento. Usted le manda, vaya, tráigame un vaso con agua. Él sigue sentado ahí, sigue echado ahí y no se mueve. ¿Cómo reaccionamos? Nos levantamos y vamos, bravo, hijito, bravo, felicidades, eres obediente, eres el mejor. Habló una vez, segunda, tercera, cuarta, ya se cansó. Tiene que hablar más fuerte. Lo mismo pasa con Dios. Miren lo que dice, hay una confusión, ¿no? Muchas veces se trata de confundir lo que dice la ley de Dios y lo que dice la ley ceremonial. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Un problema de interpretación. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo, aquí, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué leyes está hablando el apóstol Pablo aquí? Recordemos que en el Sinaí se dieron dos tipos de leyes. Una, el Dios mismo se la entregó, la otra, Moisés mismo la escribió. Ahora, ¿qué tipo de leyes está hablando aquí? ¿Está hablando de una ley sanitaria, de leyes administrativas, de los mandamientos o de la ley de Dios, de toda la ley o de las leyes ceremoniales? Dice el acta de decretos que estaba contra nosotros y nos era adverso. Entonces, ¿qué es lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario? Toda aquella acta de decretos. ¿Quién escribió esta acta de decretos?
Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, 24, 25 y 26. Miren lo que dice aquí, palabras escritas por el propio Moisés. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿quién escribió? Moisés. Note bien el versículo 24. Y cuando acabó de escribir Moisés las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro. ¿Cuál libro? El libro de las actas que había escrito, de las leyes, y lo pongan al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, al costado del arca, sobre el arca del pacto, a un costado, dice, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, nos queda claro de que este libro, escrito por Moisés, fue un libro que quedó fuera del arca, sobre el arca, a un costado del arca. Entonces, se está refiriendo a las leyes ceremoniales, a las leyes rituales que ellos hacían, es donde estaban las leyes sanitarias, estaban las leyes de los 50 años y muchas otras leyes más. Se está refiriendo a ello. Había una ley donde decía no cómo gestionar la violencia, por ejemplo, Éxodo 21:12. El que hiere o a alguno y cielo, haciéndole así, perdón, morir, él también morirá. Todo este decálogo de leyes fue entregado para que quedara muy claro. Si tú matas así, así también vas a morir. Miren hasta qué punto tuvo Dios que llegar para poder hacer entender a este pueblo. Que no se contentó solamente con el mandamiento que decía, no matarás, ¿no? Sino que Dios tuvo que aquí comenzar a desmenuzar las leyes. El código del pacto comienza regulando tres aspectos vitales para una sociedad hebrea. ¿Cuáles eran esos tres aspectos vitales? ¿Cuál fue el propósito de cada una de estas leyes? Frenar el abuso, frenar la violencia entre las personas. La esclavitud, los varones salían libres al 7º año, las mujeres, si no se casaban, también salían libres. Un hombre podía quedar como esclavo si así lo decidía. Había la ley de la pena de muerte, ¿no? Y ahí el texto está siendo muy claro, ¿no? Había otra ley para las lesiones, todo aquel quien lesionaba. Miren, tuvo que darse tan detalladamente cada situación para que así pudiera el pueblo entender. ¿Qué otra situación hubo? También tuvo que Dios darse la molestia a través de Moisés de mostrar leyes para que puedan vivir en sociedad. Nos imaginamos que al igual que en nuestros días también habían ciertas disensiones familiares o disensiones comunales, como hoy en día hay, ¿no? Entre pueblos, naciones, entre vecinos. ¿Cómo actuar, cómo acogerse de la ley en este momento para hacer justicia? ¿A quién había que castigarle? Éxodo 22:16. Si alguno seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar su precio al padre y tomarla por esposa. Dios no se conformó con dejarnos unas leyes base y dejar que nosotros la apliquemos a nuestro criterio,
Se preocupó de dar ejemplos concretos para que pudiésemos aplicarlos de la forma correcta. Estos ejemplos incluyen también ataque entre animales, préstamos, alquileres, relaciones prematrimoniales, etcétera, etcétera. Dios tuvo que tomarse todo este trabajo para poder vivir bien en sociedad. Hoy en día también existen estas leyes. Podré salir con libertad de aquí y ir de repente a hablar porque lo mía mi vecino, mi vecina, y poder lanzar un comentario público sobre aquel. No puedo. Hay una ley. Si ella se entera o él se entera, va a ir frente a la ley y va a decir, aquí hay una ley la cual me está amparando y tienes que pagarme por el daño que estás haciendo contra mí. Entonces, para evitarse Dios todos estos conflictos, Dios tuvo que colocar también normas de cómo poder vivir en sociedad. Hasta dónde Dios muchas veces tiene que llegar. La ley de Dios. Ahora, ¿quién escribió la ley de Dios? El mismo Dios fue escrita con su propio dedo en las tablas de piedra y fueron colocadas dentro del arca, según lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Mis queridos, no podemos seguir confundiendo las cosas. No podemos seguir confundiendo las cosas, confundiéndonos nosotros. Dios entregó normas, Dios entregó leyes, con la finalidad de que usted y yo podamos ser felices, con la finalidad de que podamos vivir en una sociedad feliz. Porque hoy en día hay tanto problema, se levanta nación contra nación, gobierno contra gobierno, reino contra reino. Porque ya de repente sobrevolaste sobre mi territorio y ya se levanta el otro. Y a lanzarle bombardas, a lanzarle misiles, a destruir gente inocente. ¿Por qué? Porque la ley está muy lejos de nosotros como seres humanos. Por más que esté escrita ahí, muchos de ellos rompemos. Y muchos de ellos llegamos a un punto tal que desconocemos. Cuando usted se para frente a la pantalla, frente a la noticia, al noticiero, ¿no? Fulano se levanta contra tal y dice que desconoce el pacto firmado tal año en tal lugar. Por nuestra mente, ¿qué corre? Palabras muchas veces hirientes, muchas veces fuera, con un calibre fuera de contexto para este personaje, ¿no? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Él actúa así porque es un hombre impío. Él actúa así porque es un hombre que no conoce a Dios. Él actúa así porque está dejando influenciar por un espíritu demoníaco. Él actúa así porque es un comilón, come, bebe y todo eso es que almacena en su mente. Pero en nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, actuamos tal y cual como aquella persona. Y aún nos hacemos pecado mucho más grave de aquella persona porque nosotros lo estamos haciendo a sabiendas, conociendo. Dios ya nos entregó sus decálogos, sus mandamientos, sus leyes. Pero sin embargo, muchas veces ni esto nos puede hacer mella en nuestras vidas. No podemos seguir confundiéndonos. Había muchas leyes dadas en Colosenses 2:14, que era la ley ceremonial, ¿no? Esa fue la que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Pero la ley que permanece por toda la eternidad son los 10 mandamientos hasta nuestros días y seguiremos y seguirá por la eternidad. Los 10 mandamientos establecidos, aún en el cielo seguiremos guardando el sábado. En el Edén se guardó el sábado. En el nuevo Edén seguiremos guardando el sábado, la tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?
que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él, que creamos en sus leyes, en su palabra, que le pidamos a Dios que sea el quien nos ayude cada día a poder asimilar lo que dice su palabra, y que no la tomemos como un simple escrito. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Finalmente, esto vamos a dejarlo en stand-by para el día de mañana. ¿Qué encontramos en Levítico 23? Solamente voy a dejarlo como una apertura para el día de mañana. ¿Qué hay aquí? En Levítico 23 encontramos